Hebreos 12, como dije hace un momento, versos 1 y 2, dice de esa manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la versión amplificada dice de esta manera: por lo tanto, entonces, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos que han dado testimonio de la verdad, despojémonos y arrojemos a un lado todo estorbo, peso innecesario y ese pecado tan fácilmente, hábilmente se aferra y nos enreda. Y corramos con paciencia y perseverancia constante y activa el curso señalado de la carrera que se nos presenta, apartando la vista de todo lo que distraiga a Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, dando el primer incentivo para nuestra creencia, y también es consumador, llevándola a la madurez y perfección. Él, por el gozo de obtener el premio que fue puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando e ignorando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué quise leerle estas dos versiones? Recuerden que cuando citamos la versión amplificada no es una distorsión de lo que leímos en la Reina Valera. Es una traducción que usa todas las palabras o las acepciones que dentro del original está. Hay una palabra que quizás en griego o en hebreo, cuando se traduce al español, solamente se traduce con una sola palabra, porque es un idioma un poco más cerrado. Esta versión lo que hace es que toma las diferentes acepciones que esa sola palabra en hebreo o en griego pueda tener. Ahora, a final de año, generalmente las personas hacen inventario. Así como a principio de año hacemos metas, nos trazamos metas, sueños que tenemos, de cosas que queremos alcanzar. Igualmente, a final de año hacemos inventario de aquellas cosas que no logramos, aquellas cosas que sí logramos, aquellas cosas que por alguna razón u otra fallaron en el camino, y nos trazamos nuevas metas o comenzamos a anotar aquellos sueños que todavía queremos alcanzar para implementarlo a partir del próximo año. Hacemos un inventario. 2020 para muchos fue o ha sido hasta ahora un año difícil. Para otros 2020 ha sido un año de gran bendición. 2020 ha sido un año compuesto por días, por meses. 2020 ha sido un año igual que todos los años, un año atacado por accidente. Bebés que han nacido, personas que han fallecido, enfermedades que se han presentado y curas que se han estado tratando para resolver esas enfermedades. De una manera u otra, nos hemos enfocado tanto en la crisis, nos hemos enfocado tanto en las pérdidas, nos hemos enfocado tanto en los cambios que ameritaron este nuevo año o este año en el cual estamos, que hemos perdido el enfoque de lo principal. Y cuando perdemos el enfoque de lo principal, entonces comenzamos a operar bajo distracción. Y por eso hay personas entonces que han sido distraídos de la visión, han sido distraídos del sueño, de la meta que habían tenido,
Y lamentablemente hoy, haciendo inventario, se dan cuenta que los números no les favorecen. Hay otros que en medio de todo esto han visto oportunidades. En medio de toda esta crisis, la gente dice, no, porque eso es lo que un oportunista. Bueno, un oportunista porque ha visto que en medio de han surgido oportunidades de negocios, han surgido oportunidades de relaciones, han surgido oportunidades de hacer cambios que puedan mejorar lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Pero esto lo hacen aquellos que mantienen el enfoque a pesar de lo que pueda estar sucediendo alrededor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que dice el autor de Hebreos, dice que tenemos que, por cuanto tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros, tenemos que aprender a despojarnos de todo peso, es decir, de todo estorbo, de todo aquello que pueda representar una carga en nuestras vidas. Dice, vamos a desprendernos, vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vamos a correr esa carrera que tenemos puesta delante de nosotros. Lo primero entonces es que tenemos que estar determinados a quitando todo estorbo, peso necesario o pecado de nuestras vidas. Dando todo estorbo. Hemos utilizado mucho la imagen de las personas que corren campo y pista, ¿verdad? Que los atletas, ya sea de 100 metros, 400 metros, podemos darnos cuenta del tipo de ropa que ellos utilizan, ropa bien ligera, zapatillas que lo que pesan onzas. ¿Por qué? Porque mientras menos peso tienen, más rápido pueden avanzar. Las personas que tienen que ver o conocen acerca de la navegación saben que cuando están en competencias de veleros, cuando se necesita velocidad, las velas hay que recogerlas, hay que ponerlas de una forma tal de que se pueda alinear al viento y no ser una resistencia. Hay cosas en tu vida y en mi vida que pueden provocar eso y llevarnos a desenfocarnos, a distraernos y no alcanzar lo que Dios puso delante de nuestras vidas. El tema de hoy, del mensaje de hoy es enfocados. Teníamos una serie hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás acerca de la cultura del reino y la estamos enseñando o impartiendo cada jueves en esta casa. Los que no están conectándose todavía en las redes por Zoom, yo les exhorto a que se conecten cada jueves 8 de la noche. Pero ¿cómo nosotros podemos tener una cultura del reino de los cielos? ¿Cómo podemos, así como cantábamos hace un momento, que lo que se hace en el reino, que lo que se hace en los cielos sea hecho, sea establecido aquí en la tierra, si nosotros no tenemos puesta la mirada en Él? ¿Cómo lo vamos a poder? ¿Te recuerdan Mateo capítulo 16? Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, le dice a los discípulos, ¿qué dicen la persona? ¿Quiénes dicen la persona que yo soy? Y comienzan a decirle, algunos dicen que tú eres tal profeta, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres esto, que tú eres aquello. Jesús le pregunta, ¿a ustedes quiénes dicen que soy? Pedro le responde, tú eres el Cristo. En ese momento Jesús se le dice a él, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Luego, cuando Jesús le anuncia lo que le había de acontecer, el mismo Pedro le dice, tal mal no te acontezca. En pocas palabras, no mueras en la cruz, no te entregues en la cruz. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de los cielos, sino en lo de la tierra. Por un momento, Pedro se apegó a la humanidad del Señor. Pedro se apegó a lo que son las necesidades del ser humano en cuanto a seguridad, en cuanto a bienestar, en cuanto a protección, y olvidó por un momento lo que es el propósito eterno que representaba la persona de Cristo. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú y yo podemos cargar en nuestras vidas? Tenemos un ejemplo, Abraham y Lot.
Génesis habla, capítulo 12, Dios le dice a Abraham: apártate de tu tierra, de tu parentela. Te voy a llevar a un lugar donde serás bendecido, un lugar donde tú te vas a multiplicar en gran manera. Y dice la Escritura que cuando Abraham sale, no sale tal y cual Dios le dijo, sale ciertamente de su tierra, pero lleva a alguien de su parentela y se lleva a Lot. Se lleva a Lot, y la palabra Lot significa cubierta. Y vemos en los próximos capítulos cómo la vida de Lot junto a Abraham representó un retraso del cumplimiento de la promesa de Dios sobre Abraham. Cómo Lot junto a Abraham representó el que Abraham no pudiese ver a plenitud lo que Dios tenía para su vida. La pregunta hoy que tenemos que hacer es: ¿cuáles son los Lot que tú y yo podemos estar hoy arrastrando en nuestras vidas? ¿Cuáles son las relaciones o los vínculos almáticos que hemos establecido que hasta el día de hoy se han convertido en un ancla que impide que avancemos, en un velo que impide que veamos lo que Dios tiene para nuestras vidas? Abraham amaba a Lot, Abraham quería bendecir a Lot, y eso es lícito. Por eso es que cuando Lot luego cae cautivo, Abraham dice que levanta un ejército de 318 siervos, hijos nacidos en casa, y lo toma a todos ellos para rescatar a Lot y devolverle la libertad. Y eso estuvo bien. Y estuvo bien visto por Dios. Pero en ese momento, ya en Génesis 14, Abraham no vuelve a tomar a Lot consigo, porque Abraham entendió que Lot representaba un retraso y representaba un velo para su vida. Era un peso innecesario. Era un peso innecesario. Es como cuando tú vas a viajar. Tú viajas de aquí para allá y todo está bien. Cuando viajas de allá para acá, la maleta pesa un poquito más de la cuenta. Y eso se veía mucho, ya no se ve, y la gente ha ido tomando conciencia. Pero antes tú veías eso en los aeropuertos, más de allá para acá, ¿verdad? Tú veías a la persona al lado de la balanza, abriendo la maleta y sacando cosas, porque se pasó sobrepeso y no tiene para pagar los dólares que hay que pagar por el sobrepeso. Y entonces, ¿qué tú veías sacando a esta persona para dejar? Todas aquellas cosas que no era imprescindible llevar de viaje. Y sacaban esto: no, esto vamos a dejarlo, no, esto me lo manda después, esto y esto. Y solamente se llevaba aquellas cosas que realmente era importante. ¿Sabes qué? En el día de hoy, en la maleta de tu vida, en el equipaje de tu alma y de tu espíritu, tenemos que identificar qué cosa está pesando que impide que avancemos como debemos de avanzar. Estamos haciendo inventario, ¿verdad? Estamos evaluando. Esto no tiene que ver con el COVID, esto no tiene que ver con pandemia, esto no tiene que ver con decisiones gubernamentales, esto no tiene que ver con cambio de gobierno, esto tiene que ver con nosotros mismos. Recuerda que el llamado de Dios para tu vida, la bendición de Dios en tu vida no depende de circunstancias, no depende de gobierno, no depende de sistema, tiene que ver con Dios y tiene que ver contigo. Punto. No tiene ni siquiera que ver con tus padres. Óyeme bien, no tiene que ver con tus padres. ¿Por qué no tiene que ver con tus padres? No tiene que ver ni siquiera con la persona que está a tu lado ahora mismo. Porque cuando Dios te ha llamado, Dios ha puesto, dice la palabra, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y dentro de esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre está diseñado para cargar el propósito de Dios, no para cargar otras cosas. Es por eso que esa carga que se le pone a la persona, de que identifica qué maldición hay en tu familia, en tus padres, qué hicieron tus padres, qué hicieron tus abuelos, y esa maldición es lo que impide. ¿Sabes qué? Cristo dijo: consumado es.
Por eso dice la palabra, el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, aquel que nos lleva a nosotros a alcanzar una fe firme y madura. ¿Cuál es el peso? El verso empieza tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros. Esa nube de testigos es lo que vemos en Hebreo, en el capítulo 11, cuando comienza a hablar los diferentes hombres y mujeres que por medio de la fe tomaron decisiones, que por medio de la fe alcanzaron el propósito de Dios para su vida. Y es interesante que en medio de ese salón de la fama hay hombres y mujeres que cometieron errores. Abraham es uno de ellos. Pero me llama la atención cómo mencionan a Sansón. Sansón era una persona, un individuo llamado por Dios, señalado por Dios, que al final de sus días pudo cumplir con el propósito de Dios. Pero en el medio de todo esto, él no se desprendió del peso. Y ese peso lo llevó al pecado. Y ese pecado lo llevó a la distracción. Y esa distracción lo llevó a pasar por procesos que él no tenía que pasar. Él tenía un tema. Sansón era una persona que era bien atrevido, era muy seguro de sí mismo. Y desde un principio vemos a un Sansón jugando con la verdad, desafiando la autoridad de sus padres. Vemos un Sansón que se veía atraído hacia las mujeres, pero no tenía freno. No tenía freno si eran del pueblo de Dios o no era del pueblo de Dios. No tenía freno de los principios espirituales y morales en los cuales él tenía que desenvolverse. Y es precisamente el no lidiar con ese tema en su vida que lo llevó a conectarse con una mujer que se convirtió en una maldición para él y una maldición para su pueblo. Tenemos que saber que si tú y yo nos conectamos con una persona, o tú y yo tomamos una decisión en el ámbito espiritual o emocional, tenemos que identificar si eso no es a causa de algo que no hemos resuelto en nuestra propia vida. Porque cuando tomemos la decisión, la consecuencia nos va a afectar a nosotros y va a afectar a otros alrededor de nosotros. ¿Vamos a cumplir el propósito? Sí, lo vamos a cumplir. Pero vamos a atravesar procesos que eran innecesarios para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque no nos despojamos de ese peso innecesario. Lo segundo que vemos aquí es que dice, dentro de este mismo verso, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. En la versión amplificada dice, y corramos con paciencia y perseverancia constante y activa el curso señalado de la carrera que se nos presenta. Y es porque cuando el autor de Hebreos dice la carrera que tenemos puesta por delante, es porque el camino está trazado. Señores, cuando estamos viendo competencias de carrera, no es que disparan y salen a correr y punto. No, hay un trayecto ya establecido que todo el que quiera correr y todo el que quiera alcanzar la victoria tiene que caminar o correr a través de ese trayecto que está puesto por delante. No es por el camino que a uno le parezca mejor, no por el camino que a uno le parezca más corto, por el que le parezca a uno más placentero. No, ahí habla de correr una carrera con paciencia y con constancia, pero es una carrera cuyo trayecto ya ha sido preestablecido para nuestras vidas. Yo lo que quiero decirte en el día de hoy es que las cosas en el Señor no es como te parezca, no es como me parezca. No confundamos la bondad de Dios como un sistema de libertinaje, donde cada cual hace lo que bien le parece. Hay un trayecto y hay un camino, hay una forma. Eso es una mentira
de las personas que todos los caminos conducen a Roma. Ese era un decir para que la persona entendiese que cualquier vía, cualquier religión, cualquier filosofía te llevaban como quiera a la persona de Dios y a la transformación de tu alma. No, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Quiéralo o no, puede sonar excluyente, puede sonar como de acepción, pero es el camino establecido por el Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para altercar con el alfarero, para que decirle a Él: hazme de tal forma? Sino que el alfarero hará la vasija conforme su mente y su corazón ha diseñado. Hay una carrera y hay un trayecto de Dios puesto para tu vida. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Es detenernos e identificar cuál es el camino que Dios ha puesto delante de nuestras vidas. Iglesia, yo creo que este es un buen momento para nosotros detenernos y dejar de pedirle al Señor que bendiga nuestros planes. Vamos a pararnos y dejar de pedirle al Señor que prospere nuestros caminos, y vamos a decirle: Señor, revélame tu camino, revélame tu plan, porque tus caminos y tu plan son aquellos que vienen respaldados con la manifestación gloriosa de tu presencia. Y yo no quiero nada, Señor, si no es con tu presencia. Moisés lo dijo de esta manera, Éxodo 33: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saque de aquí. Prefiero morir en el desierto que entrar en una tierra de abundancia, pero sin tu presencia. Iglesia, este es un tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a valorar como nunca antes la presencia de nuestro Dios, antes que las bondades que se manifiestan o se desprenden de Él. Es el tiempo de buscar al dador y no la dádiva. Es el tiempo de nosotros decidir que el mejor camino es el señalado por el Padre y revelado por su Espíritu. Enfocados. Dice: corriendo con paciencia y constancia el camino preestablecido, señalado y puesto delante de mí. En un maratón salen todos a correr y hay una ruta trazada. Y hay personas que van en bicicletas o en motores detrás de los maratonistas. Y ahora hasta helicóptero hay, ¿verdad? Hay cámaras aéreas, drones, para ver si alguno de los competidores busca un atajo y se desvía. Porque todo aquel que corre ilícitamente no alcanza el premio. En el Señor no podemos buscar atajos. En el Señor no hay premios para aquellos que ilícitamente corren. Por eso la palabra en Proverbios 20 nos dice que los bienes que se adquieren deprisa al final no serán bendecidos. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová, la que nos da el Señor, es la que prospera y no añade tristeza, no añade dolor, no añade aflicción con ella. Conocemos personas, ¿verdad?, que se han hecho ricos ilícitamente y luego en algún momento de sus vidas tienen que pasar por un tema de vergüenza, de frustración, de pérdida y dolor. ¿Todo por qué? Porque adquirieron bienes fuera del diseño de Dios. Porque Dios quiere que seamos enriquecidos. Deuteronomio lo dice de esta manera, que Dios da el poder para hacer las riquezas, pero hay un camino señalado por Dios. Tenemos que correr con paciencia, constancia. Que aquí no permitiendo que nada nos distraiga. Óigame bien, cuando tú y yo estamos corriendo la carrera en el Señor, va a haber ruidos, va a haber voces, va a haber cuadros que pueden ser atractivos, pero tenemos que tener algo bien claro: ¿qué es lo que queremos alcanzar? Porque si miramos hacia los lados vamos a ser distraídos, podemos tropezar, podemos perder la carrera. Finalmente el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor
consumador de nuestra fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí apartando la vista de todo lo que distraiga a Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, dando el primer incentivo para nuestra creencia, también es su consumador, llevándola a la madurez y perfección. Él, por el gozo de obtener el premio que fue puesto delante de él, es decir, tu vida y mi vida, tú y yo somos el premio del Señor. Es lo que Isaías capítulo 53 verso 11 dice, que cuando Jesús vio el fruto de su aflicción, se sintió satisfecho. ¿Cuál fue su aflicción? Fue el peso, fue la cruz que estaba ahí delante. Pero cuando él dijo, óyeme, esta es la cruz, este es el abandono, estos son los látigos, esta es la espina, estos son los clavos, hay gran dolor, pero hay algo delante de mí. Eso que está delante de mí es, y pon el nombre tuyo, dice, por eso esto no me va a quitar el sueño. No te va a quitar el sueño. Es como la persona que está estudiando y tiene la meta de graduarse, tiene la meta de hacer una maestría, tiene la meta de ser un gran profesional. No le importa el esfuerzo que está teniendo. No le importa el esfuerzo que está teniendo. Yo no sé a la hora que se está despertando, están despertando a Luis Daniel. Él tiene una meta, él juega béisbol, tiene una meta de ser firmado, de ir a un equipo de grandes ligas. Y sobre él han puesto un peso, no solamente sus padres, sino la academia y todo el mundo. Un peso que es mucho más allá que el peso a cualquier adolescente. Lo levantan a una hora que levantan diferente a los demás adolescentes. Su alimentación es diferente, el ritmo de ejercicio es diferente. Y quizá hay días que él puede estar cansado, hay días que él puede estar agotado, hay días que dice yo quiero un poquito más en esa cama. Pero cuando él piensa, si soy firmado, cuando él piensa, cuando me veo en grandes ligas, cuando él piensa, las multitudes, él parado en el home, en un estadio ante 40,000, 50,000 fanáticos, en un estadio de grandes ligas, él dice, no me importa levantarme, no me importa ir al gimnasio, no me importa hacer lo que tenga que hacer, porque yo quiero alcanzar eso. Ahora la pregunta es, cuando tú y yo vemos lo que está delante de nosotros en el espíritu, ¿cuánto pesa hacer lo que Dios te está llamando a hacer en el día de hoy? Cuando Dios te llama y me llama a un nivel mayor de compromiso en Él, ¿cuánto nos pesa? Entonces son dos cosas. Una, o no podemos discernir eso, o dos, simplemente nuestros ojos están cerrados en el espíritu y no podemos comprender claramente a lo que Dios nos está llamando, lo que Dios ha puesto delante de nosotros y lo que ya Dios hizo por nosotros. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y para poner los ojos en algo o en alguien, tenemos que quitarlo de otras cosas. Voy a repetir esto. Para tú poner los ojos en Jesús, entonces tenemos que quitarlo de donde estaban puestos. ¿Dónde están puestos tus ojos y mis ojos en el día de hoy? ¿Dónde están puestos? Porque el tema no es que poner las cosas en la familia, poner los ojos en el negocio, poner los ojos en el empleo, poner los ojos en el estudio, esté mal, no. Lo que la palabra nos enseña es que cuando ponemos los ojos en Jesús, entonces esas demás cosas que pueden ser una distracción, esas demás cosas que pueden ser una atracción, se van a desprender de la presencia misma del Padre para tu vida y para mi vida. Porque los pensamientos de Dios son de bien y de paz. Los pensamientos de Dios, que tú y yo experimentemos la plenitud de Él en la tierra de los vivientes. No es cuando estemos allá en eternidad que vamos a ser plenos, no. Seremos plenos allá cuando estemos delante de Él. Pero hay una promesa de plenitud aquí en la tierra. Pero cuando tenemos los ojos puestos donde tienen que estar. Porque tú y yo no podemos tener los ojos puestos en la familia y puestos en el negocio al mismo tiempo. Por eso hay personas que familiarmente muchas veces son muy estables, muy seguros, pero pierden buenos empleos porque no pudieron estar ahí o no pudieron hacer esto a tiempo porque estaban dedicados a sus niños. Hay personas que entonces son promovidos en la empresa y obtienen buenos sueldos y todo eso, pero descuidan la familia.
porque no podemos atender todos los cartones. Pero cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sabes qué? Él en su gracia, Él en su favor, hace que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, porque seremos como el varón que dice Salmo 1, que el deleite es en Dios. Y entonces seremos como árboles plantados junto a corriente de agua, y que todo lo que hace prosperará. Hay un llamado de Dios, y es poner la mira en Cristo. Finalmente, cuando ponemos los ojos en Jesús, trae alineamiento, trae inspiración y trae madurez. 3 cosas. Con esto termino. Cuando ponemos los ojos en Jesús, trae alineamiento, inspiración y madurez de nuestra fe. Alineamiento, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Jesús es el modelo. Entonces, toda nuestra manera de operar el evangelio fuera del modelo establecido por Jesús en ese momento es alineado. ¿Ustedes han llevado su vehículo a alinear alguna vez? Aquellos que tienen vehículo, cuando lo llevan a alinear, no es al ojo por ciento. Hay una máquina, hay una computadora que tiene calibrado cuál debe ser la alineación, y en base a esa, entonces es que comienzan a alinear las gomas. Hay un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia para el alineamiento de tu fe? No es el hermano que está a tu lado, no es fulano de tal, no es la iglesia tal, no es el ministerio tal cual. No, el punto de referencia es Cristo. De acción de nuestra fe. Porque hay momentos donde tú y yo podemos pensar que todo está acabado, como hubo un momento en que Cristo Jesús murió en la cruz. Pasaron 3 días y aparentemente estaba en derrota, pero era necesario que la semilla, el grano de trigo cayera a tierra para que luego fructificara. Y va a haber momentos en nuestras vidas que aparentemente la fe nuestra no habrá producido lo que esperábamos que produjera, pero solamente un asunto de tiempo para verla germinar y verla fructificar. Jesús es la inspiración, Jesús es el consumador de nuestra fe. Y por último, nuestra fe se hace madura en Él. La madurez de la fe es una fe que no es guiada por las emociones. Es una fe guiada por el Espíritu. Una fe guiada por lo establecido por el Padre. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aunque a mi lado caigan 1000 o 10,000, no temeré mal alguno, porque tu Señor estará conmigo. Una fe madura. Aunque padre y madre me dejaren con todo, el Señor me sostendrá. Una fe madura. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Una fe madura. Una fe madura nos lleva a nosotros a hacer cosas contraproducentes en lo natural, pero alineado a lo espiritual. Que es lo que Dios quiere para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Gracias. Gracias, Padre.